la penumbra de un callejón solitario, el viento helado arrastra consigo un escalofrío que no es solo del clima. Es el eco de siglos, la manifestación de una leyenda que se niega a morir. La pregunta persistente resuena: ¿qué ocurre cuando la belleza se transforma en horror y el velo de lo sobrenatural se rasga en la realidad? Nuestra historia nos transporta al Japón feudal, una era de honor y sangre, de códigos estrictos y batallas feroces. En el corazón de esta sociedad floreció una belleza sin igual, la esposa de un orgulloso samurái. Su rostro, un lienzo de perfección, era admirado por todos, y su sonrisa, un rayo de sol en tiempos turbulentos. Ella representaba la gracia y la pureza, el ideal de la mujer japonesa de aquella época, un contraste a la brutalidad de la guerra que asolaba las tierras. Pero incluso la belleza más radiante puede encender la llama de la envidia. Su esposo, un guerrero respetado, se vio consumido por un torbellino de celos. Los rumores, como serpientes venenosas, se deslizaban entre las paredes de su hogar, alimentados por la admiración que otros hombres sentían por su esposa. Una fatídica noche, la furia del samurái estalló. Convencido de una traición que quizás solo existía en su mente atormentada, tomó una decisión irreversible. En un acto de violencia sin precedentes, desfiguró el rostro de su esposa, el mismo rostro que una vez había adorado. El horror y el dolor se apoderaron de la escena, dejando una cicatriz imborrable no solo en ella, sino en el destino de ambos. El grito silencioso de la mujer se perdió en la noche, marcando el inicio de su metamorfosis. Despojada de su belleza y de su vida, la mujer no encontró paz en la muerte. Su espíritu, consumido por el dolor y la rabia, se negó a trascender. En lugar de ello, regresó, transformada en un yokai, un espíritu vengativo. Ahora, su existencia estaba ligada a una máscara que ocultaba su terrible desfiguración, una máscara que se convirtió en su identidad. La máscara no solo cubría su rostro, sino que también era un símbolo de su rencor, un disfraz para la entidad sobrenatural en la que se había convertido. A lo largo de los siglos, desde el periodo Edo hasta la era moderna, la leyenda de la mujer de la boca cortada, o Kuchisake Onna, comenzó a tomar forma. Los relatos orales se transmitían de generación en generación, mutando y adaptándose, pero siempre manteniendo su núcleo aterrador. Se decía que deambulaba por las noches, preguntando a sus víctimas: ¿soy hermosa? En los rincones más oscuros de las ciudades, en las mentes más susceptibles, la figura de Kuchisake Onna espera. Sus preguntas, susurros fantasmales en el viento, continúan sembrando el terror. Pero, ¿y si esta leyenda no fuera solo un cuento para asustar niños, sino una advertencia, una historia real que busca justicia en la eternidad? La verdadera pregunta es: ¿cuántos han encontrado su destino en sus manos? El espíritu vengativo de Kuchisake Onna durmió durante siglos en la oscuridad de los cuentos populares, una reliquia aterradora del Japón feudal. Pero en la segunda mitad del siglo XX, algo cambió. ¿Qué fenómeno social, qué cambio cultural despertó a este yokai de su letargo, catapultándola de los pergaminos ancestrales a las portadas de los periódicos en plena modernidad? Nos situamos en Japón a finales de la década de 1970. El país vivía el clímax de su milagro económico. Ciudades vibrantes, tecnología en auge y un rápido abandono de las tradiciones por la modernidad. Sin embargo, este progreso trajo consigo nuevas ansiedades sociales y una desconexión creciente. Un detalle crucial facilitó el resurgimiento de la leyenda en esta época: la ubicuidad de la máscara quirúrgica. Lo que en Occidente era inusual, en Japón era una práctica común. Utilizada para prevenir resfriados o evitar la propagación de gérmenes, la máscara proporcionó a Kuchisake Onna el disfraz perfecto, permitiéndole mezclarse con el paisaje urbano sin levantar sospechas. El terror ahora tenía una apariencia cotidiana, un rostro que cualquiera podía llevar. Fue en la primavera de 1979 cuando la leyenda pasó de ser un susurro a un grito masivo. Reportes de avistamientos, a menudo imprecisos y contradictorios, comenzaron a inundar las comisarías, principalmente en la región central de Gifu. El pánico se cebó especialmente en los niños de las escuelas primarias. Ante la histeria colectiva, algunas fuerzas policiales se vieron obligadas a reaccionar. No podían arrestar a un fantasma, pero sí podían calmar a la población. Se reportó que la policía intensificó las patrullas nocturnas e incluso, en un giro casi cómico, algunos oficiales fueron equipados con espadas de esgrima o escobas para defenderse de un posible ataque sobrenatural. Lo que comenzó como un Kuchisake Onna local pronto cruzó fronteras. Impulsada por la naciente cultura popular y la fascinación por el J-horror, la leyenda se extendió.
Corea del Sur y China experimentaron versiones adaptadas del mito. Pero hay un giro oscuro en esta narrativa de pánico. La leyenda resurgió con una aterradora adición. Los rumores de 1979 no solo hablaban de su aparición, sino de las tácticas desesperadas para sobrevivir al encuentro. Se dice que existe un truco, una respuesta que puede salvarte de la cuchilla. ¿Qué frase mágica podría detener a un espíritu impulsado por siglos de ira? ¿Y por qué la respuesta a su pregunta, ¿soy hermosa?, es la clave de la supervivencia? La confrontación es inevitable. En el oscuro y silencioso encuentro, Kuchisake Onna no ataca de inmediato. Primero, habla. Su voz, descrita a menudo como dulce y engañosa, plantea la pregunta que define su existencia y el destino de su víctima. ¿Soy hermosa? Pero este no es un simple juicio estético. ¿Por qué una simple respuesta de sí o no conduce a un destino igualmente espantoso? ¿Y dónde reside la clave para engañar a un espíritu inmortal? El ritual de Kuchisake Onna es sádico en su simplicidad. Si la víctima responde no, la entidad se enfurece, convencida de la fealdad que le fue impuesta, y ataca de inmediato, cortando a la víctima por la mitad con unas tijeras afiladas. Pero si, impulsada por el miedo o por la piedad, la víctima responde sí, la mujer descorre su máscara, revelando la terrible y grotesca herida que va de oreja a oreja, y repite la pregunta. ¿Y ahora? La segunda parte de la pregunta es la verdadera trampa. Si la víctima responde no a su rostro desfigurado, morirá cortada, esta vez replicando su propia mutilación en el rostro del incauto. Si la víctima, por pánico, insiste en que sigue siendo hermosa, Kuchisake Onna, burlándose de la mentira y la superficialidad, dejará a su víctima con una herida idéntica a la suya. Sin embargo, la leyenda popular desarrolló mecanismos de supervivencia, pequeños trucos nacidos del ingenio y la desesperación. Uno de los primeros métodos sugeridos fue la ambigüedad. Responder con evasivas, como «te ves promedio» o «depende de la persona», supuestamente confunde a Kuchisake Onna. Su espíritu, obsesionado con la dualidad del sí o no, se aturde ante la falta de una respuesta clara, dándole a la víctima el tiempo crucial para escapar. El truco más extendido, y para muchos, el más efectivo, tiene una curiosa relación con su origen. Se dice que Kuchisake Onna tiene una debilidad por los dulces, especialmente el caramelo duro. Lanzarle caramelos, o incluso monedas, distrae al espíritu, que se detiene brevemente para recoger el obsequio. Las tácticas de escape revelan una profunda verdad sobre el yokai. A pesar de su poder, Kuchisake Onna sigue limitada por ciertas reglas, por la lógica torcida de su maldición. Su venganza no es aleatoria, es metódica y requiere la participación de la víctima a través de la pregunta. ¿El espíritu de Kuchisake Onna se limita solo a las tijeras? Las historias más recientes sugieren una alianza, un oscuro pacto con otro yokai, mucho más antiguo, un ser que le dio a ella un poder aún más destructivo. ¿Cuál es esta oscura asociación? ¿Y qué nueva forma de terror acecha a la sombra de la mujer de la máscara? La venganza es un plato que se sirve frío, pero en el folclore japonés a menudo se sirve acompañado. Si el espíritu de Kuchisake Onna es impulsado por la rabia de una vida pasada, ¿quién o qué alimentó ese rencor para mantenerlo vivo a través de los siglos? Los cuentos más oscuros y menos conocidos sugieren que su poder no es intrínseco, sino prestado, el resultado de una alianza profana con fuerzas mucho más antiguas y poderosas. Para entender la persistencia de Kuchisake Onna, debemos mirar hacia los orígenes del yokai. Los especialistas en folclore señalan una posible conexión con los onryo, espíritus de los muertos que buscan venganza a toda costa, a menudo asociados a una muerte violenta e injusta. Las tijeras, la herramienta de su mutilación y su arma actual, son un elemento simbólico clave. No solo son un instrumento de corte, sino que históricamente se han relacionado con la artesanía y la separación, y en el contexto de la leyenda, con la ruptura violenta de la identidad. La mujer desfigurada, una vez símbolo de la belleza, ahora usa ese mismo concepto para juzgar y castigar, transformando un objeto cotidiano en un implemento de horror sobrenatural. Con el cambio de milenio, la leyenda evolucionó para adaptarse al nuevo paisaje tecnológico y social. En los 92.000, los relatos comenzaron a incluir elementos como que Kuchisake Onna podía aparecer a través de las pantallas de televisión o incluso a través de llamadas telefónicas. Más allá del terror, los sociólogos y psicólogos han analizado a Kuchisake Onna como un reflejo de la presión japonesa sobre la apariencia. La leyenda se convierte en una advertencia.
La obsesión por la belleza externa y la necesidad de conformarse a los estándares sociales pueden llevar a la destrucción. El espíritu castiga tanto la honestidad brutal como la falsedad cobarde, obligando a sus víctimas a confrontar la superficialidad de la sociedad. La intensidad del pánico de Kuchisake Onna disminuyó en Japón. Los nuevos yokai y los fenómenos virales ocuparon su lugar en el imaginario colectivo. Ella se convirtió en una figura de culto en el cine de terror y los videojuegos, pasando de ser un peligro real a una figura de entretenimiento. ¿Pero qué pasa con el samurái que comenzó todo? ¿Encontró la paz después de su acto de celos? ¿Y si el espíritu de su esposa sigue vagando? Podría ser que la verdadera forma de detenerla no sea con caramelos ni evasivas, sino enfrentando y resolviendo el trauma original. La última página de esta historia nos lleva de vuelta al origen, a un intento desesperado por romper la maldición que ha atormentado a Japón durante siglos. Hemos rastreado la historia de la belleza profanada, el rencor eterno y el terror urbano de Kuchisake Onna. Pero toda maldición tiene un principio, y la verdadera redención no puede llegar hasta que se resuelva la ofensa original. ¿Hay una forma de detener la interminable búsqueda de venganza de este yokai, o está condenada a vagar para siempre? ¿Y qué pasó con el samurái cuyo acto de celos desató este horror? La leyenda rara vez se centra en el agresor, el samurái consumido por los celos. Sin embargo, los relatos más antiguos sugieren que su castigo fue tan severo como el que infligió. Carcomido por la culpa y el horror de su propio acto, se dice que se quitó la vida poco después de desfigurar a su esposa. Algunos folcloristas sostienen que la única forma de detener a un yokai tan poderoso es romper el vínculo emocional que lo ata al mundo. En el caso de Kuchisake Onna, eso significaría restaurar su identidad perdida, recordarle quién fue antes de ser la máscara. El nombre de la mujer, perdido en la bruma del tiempo y la leyenda, se convierte en el arma más potente. Nombrar a un espíritu, según la tradición, es reconocer su humanidad, lo que potencialmente podría disolver su forma vengativa. En la literatura y el manga que exploran el mito, a menudo se plantea una confrontación final, no de lucha, sino de diálogo. La teoría es que, si alguien puede responder a su pregunta fatal, no con miedo o mentiras, sino con genuina compasión por su sufrimiento, el hechizo podría romperse. Decirle, no importa tu belleza externa, tu dolor es real, y lamento tu sufrimiento. Podría ser la única respuesta que Kuchisake Onna realmente necesita escuchar. Aunque la verdadera redención permanece en el reino de la especulación, el legado de Kuchisake Onna es innegable. La leyenda se ha convertido en una poderosa metáfora cultural en Japón. El castigo por la superficialidad, el peligro de la venganza descontrolada y la permanencia de los traumas históricos. Hoy, la mujer de la máscara está en silencio. Pero su leyenda sigue viva en los susurros de los patios de las escuelas, en las historias de terror contadas después del anochecer. No hay prueba concluyente de su desaparición, solo una disminución en los avistamientos reportados. El espíritu espera, como un depredador paciente, sabiendo que la ansiedad y la oscuridad de la noche, las condiciones que la crearon, siempre volverán. La mujer de la máscara ha completado su ciclo de resurrección y retiro. La pregunta es, ¿cuánto tardará en aparecer de nuevo en la era de la inteligencia artificial o de los mundos virtuales? ¿Qué nueva pregunta nos hará? La única certeza es que, en las intersecciones oscuras de la realidad y el folclore, en algún lugar de Japón, o quizás ahora en todo el mundo, la figura vestida de gabardina se detiene, esperando a su próxima víctima, lista para descorrer el velo y preguntar, ¿soy hermosa?